Amado, Dios le bendiga. Gracias por estar una vez más con nosotros en un estudio de Vida Orlando. Vamos a nuestra declaración que dice así: Oh Dios, que tu palabra siempre sea lámpara a mis pies y lumbrera en mi camino. Que como escudo me proteja y como espada me defienda del mal. Tu palabra, oh Dios, sea como semilla en buena tierra, que cuando crezca dé fruto a su tiempo. Que ensanche mi corazón para amar como tú amas. Que abra mis oídos para escuchar tu verdad. Que ordene mi mente para entender tus caminos y me guíe en tu voluntad, Señor Jesús. Amén y amén. Hemos estado hablando acerca de examinarnos, un examen que debemos hacer interior para saber, y voy a hablar de esta forma clara, si estamos o no en la fe. Y yo sé que eso a veces suena un poquito fuerte, pero mucha gente dice que cree en el Señor y confiesan al Señor como su Salvador, pero no lo aceptan como el Señor de sus vidas, como el Rey soberano, como el dueño absoluto de sus vidas. Y ahí es donde la palabra del Señor nos llama a examinarnos. Habíamos hablado de Filipenses que no debemos hacer nada por egoísmo ni por vanidad, nivelando nuestros propios intereses. No tomemos la naturaleza de líderes o de reino, de cabeza, sino tomando naturaleza de siervo, servidores, con humildad, que consideremos a los demás como superiores a ustedes mismos. Y mire, yo puedo estar hablando un año, puedo estar hablando 2 años, podemos estar hablando 40 años, y si no hay un cambio en el corazón, nunca vamos a recibir esta palabra. Si vamos a pensar, no, porque es que no es como me dicen, sino es como yo lo creo, no vamos a crecer espiritualmente hablando. Hablamos acerca de la humildad, que es un acto de condición inferior, ¿verdad? Es reconocer el lugar donde estamos como condición de criatura de Dios, opuesta a la presunción, el orgullo. La persona humilde reconoce su dependencia de Dios. La persona que es humilde reconoce su dependencia de Dios en todo tiempo, en todo momento. Yo sé que a lo mejor te van a decir fanático, es posible que te digan religioso, personas que no te amen o no entiendan, pero toda tu vida está regida bajo la dependencia de Dios. Todo, tus éxitos, tus fracasos, tus victorias, tus derrotas, todo está bajo la mano de Dios, porque dependemos de Él. La persona humilde no busca el dominio sobre sus semejantes. No tiene la última respuesta o la última palabra, ¿verdad? Y hemos dado ejemplos. Chico, te serví agua. No te quejes, pero me lo hubieras dado con hielo, está a 100 grados afuera. Pero ya te di agua, ¿qué más quieres? Pues te estoy diciendo, el hielito hubiera sido bueno. Eso lo doy de ejemplo porque a veces pensamos, no, pues ya yo le serví agua, pero vete la milla extra, dale el hielito. Y hemos hablado acerca del ejemplo, pone una servilletita alrededor del vaso para que se vea elegante. Haz sentir a la persona superior a ti. Eso es lo que llama la palabra del Señor. Pero no, volvemos a lo mismo. Confesamos y amamos a Dios, pero no lo obedecemos como Él manda. Por eso es que Gálatas, y habíamos hablado de eso, en el capítulo 5, en el verso 22 al 26, donde dice, el fruto del Espíritu es amor. Primero comienza en cambios, hay un contraste de las obras de la carne y las obras del Espíritu. El fruto de la carne y el fruto del Espíritu. Dice, es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. No hay ley que condene estas cosas. Los que son de Cristo Jesús han crucificado la naturaleza pecaminosa con sus pasiones y deseos. Tenemos que crucificarla. Eso es un sacrificio. Esto no va a llegar fácil. No va a llegar fácil que usted esté cansado y tenga que servir un vaso de agua y también tenga que echarle hielo. Eso no le llega naturalmente a todo el mundo.
Hay gente que pues sí, están alambrados de esa forma y dan hielo y no solo hielo, un postre y no importa a la hora que llegue la persona a la casa, le ofrecen comida y todo eso, pues está bien, eso es bondad en el corazón. Pero muchos de nosotros a veces no lo tenemos, pues tenemos que practicarlo, ir la milla extra. Entonces tenemos que crucificar las cosas que no le agradan a Dios para comenzar a hacer lo que le agrada a Dios. Dice, si el Espíritu nos da vida, andemos guiados por el Espíritu. No te puedes dejar llevar por tus emociones o la carne o cómo tú vas a contestar porque te sientas bien o mal o porque tus emociones te lo dicten o no te lo dicten. No, no, no. Es guiado por el Espíritu. Y no es cualquier espíritu, es el Espíritu Santo de Dios. Las ordenanzas que da Dios. No dejemos que la vanidad nos lleve a irritarnos y a envidiarnos unos a otros, dice la palabra del Señor en Gálatas. Y eso es importante para nosotros saber cómo debemos vivir. Ahí podemos estar hablando todo el día acerca de la forma y la conducta que debemos tener, pero la gente no quiere aprender. Primero, Jesucristo habla de que tenemos que tener una vida de negarnos a nosotros mismos. No lo queremos hacer. Después nos dice que entremos por una puerta que es estrecha. Tampoco lo queremos hacer. Dice que estrecha la puerta y angosto el camino que conduce a la vida, y son pocos los que la encuentran. Nosotros tenemos que aprender de esa manera. Todo esto es después del sermón de las bienaventuranzas, el sermón más importante que predicó el Señor. En el capítulo 7 de Mateo también dice, el árbol y su fruto, en el verso 15 del capítulo 7, cuídense de los falsos profetas. Vienen ustedes disfrazados de ovejas, pero por dentro son lobos feroces. Por sus frutos los conocerán. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los cardos? Del mismo modo, todo árbol bueno da fruto bueno, pero el árbol malo da fruto malo. Un árbol bueno no puede dar fruto malo, y un árbol malo no puede dar fruto bueno. Todo árbol que no da buen fruto se corta y se arroja al fuego. Así que por sus frutos los conocerán. Menciono estos textos porque cierro este pedazo del capítulo 7 de Mateo con el verso 21 en adelante. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. No, la gente piensa que por confesar, por bautizarse, por pertenecer a una iglesia, por no fallar con los servicios, con las ofrendas, con los diezmos, si son 3 servicios a la semana van, si son 4 van, pero eso no es todo. La Biblia dice, el Señor está diciendo, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino solo el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Muchos, no son pocos, amados, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre expulsamos demonios e hicimos muchos milagros. Entonces les diré claramente, jamás los conocí, aléjense de mí, hacedores de maldad. ¿Y qué tiene que ver todo esto con lo que hemos estado hablando de la humildad? Cuando nosotros no consideramos a otros mayores que a nosotros o más importantes que a nosotros, somos hacedores de maldad, amados. No estamos haciendo lo que Dios nos mandó a hacer. A veces estamos en una conversación y no escuchamos a la persona o el corazón de la persona porque queremos que piense como nosotros, que actúe como nosotros, que yo tengo que decirle lo que tiene que hacer como yo lo hago. Y esa no es la voluntad de Dios. A eso no nos ha llamado el Señor. No es como yo lo hago, como yo quiera hacerlo. Es como Él ordena que se haga. Por eso es que Pablo decía, no imiten a Cristo como yo lo imito a Él. Tenemos que imitar al Señor, a ser semejantes a nuestro Señor. Dice también en el verso 24, por tanto, todo el que me oye estas palabras, el que me oye.
Fíjese que Jesús no dice, el que oye esta palabra, no, el que me oye, el que se detiene a escuchar. ¿Por qué Dios está diciendo esto? ¿Por qué su palabra me ordena esto? ¿Qué es lo que Dios quiere que yo haga? Y esa es la actitud que va cambiando y transformando nuestro corazón a uno sensible, sensitivo a su voz y sensitivo a la necesidad de otros. Y las pone en práctica, no es solamente escuchar la palabra de Dios. Las tiene que escuchar, las tiene que oír con oídos abiertos y las tiene que poner en práctica, comenzar a practicarla. No es que vamos a ser perfectos hoy mismo o mañana, pero podemos ser un poquito mejor mañana que hoy. Podemos ir creciendo, darle la importancia a la persona. Jocosamente le voy a mencionar esto. Te invitan a comer, unas amistades te invitan a comer, te dicen, pasa por mi casa que te voy a hacer langosta y filete miñón. Te voy a hacer una parrillada. Y pues par de minutos antes de tú llegar a la casa, te mandan un texto y dicen, mira, pues cambiamos y vamos a hacer hot dogs. Entonces tú dices, contra, pero me dijeron que íbamos a hacer, que íbamos a comer parrillada y langosta y filete. Y ya yo tenía hasta el tenedor en la mano. Y otra persona dice, pero eso no importa, ¿por qué actúas de esa manera? Es que yo le creí la palabra de esa persona. Y me cambió. No hay problema de que cambie, pero yo me paro y como lo que yo desee comer antes de llegar a la casa de esa persona. Porque yo no quiero comer hot dogs. Entonces, para eso, para otras personas, es como un choque. Y ahí donde uno tiene que analizar y decir, wow, a lo mejor esta persona que recibió esto, acuérdense, esto es un ejemplo hipotético. A lo mejor se sintió mal porque se sintió menospreciado. Y es parte del orden bíblico que tú tengas por mayor valor a los demás que a ti mismo. Esa persona lo que está diciendo es contra estas personas no valoraron el que me habían invitado a comer langosta y ahora me lo cambiaron por un hot dog. Y suena un poco jocoso, pero tenemos que pensar en los demás con mayor aprecio que a nosotros mismos. Y eso se aplica en todos los aspectos de la vida. Hemos dado 20 ejemplos, pero a veces las personas no lo quieren escuchar. Entran en una conversación y lo que están pensando es cómo contestar. Borra la mente. Limpia tu corazón y escucha. Que a lo mejor esa persona está clamando por auxilio y tú no te estás dando cuenta. Y no nos damos cuenta. Eso es tener por mayor aprecio a otros antes que a nosotros. Eso es negarnos a nosotros mismos. Mire lo que dice la palabra, lo vuelvo a repetir, el que me oye y las pone en práctica es como un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. Cayeron las lluvias, crecieron los ríos y soplaron los vientos y azotaron aquella casa. Con todo, la casa no se derrumbó porque estaba cimentada sobre la roca. Vamos a tener problemas en este mundo. Una de las promesas más certeras, todas son verdaderas, pero más valiosa, podemos decir, que Dios nos da el Señor de nuestra vida aquí en la tierra es que vamos a tener la aflicción. Lo que te ofrezcan y te prediquen otros pastores, otros líderes, allá ellos. Aquí en este mundo vamos a tener aflicción, lo dijo el Señor. Aquí vamos a cargar una cruz y eso pesa. Aquí nos tenemos que negar a nosotros y eso duele. Aquí tenemos que valorar a los demás mayores que a nosotros y eso quebranta el orgullo también, pero hace que nazca la humildad. Todo eso nos afecta en nuestro diario vivir, pero Dios está contigo, Dios está conmigo. Dice la Biblia que cayeron las lluvias, crecieron los ríos y soplaron los vientos y azotaron y aquella casa con todo no se derrumbó.
Vamos a hablar ahora personalmente. Me cayeron las aguas, me crecieron los ríos, me azotaron los vientos, pero yo no me derrumbé. ¿Por qué? Porque estaba sobre la roca, que la roca es Cristo. Cuando yo estoy sobre la roca, dependiendo de la roca, totalmente cubierto con la roca, no hay nada que nos pueda dañar. No hay nada que te pueda dañar. Te van a azotar, vas a sufrir, la vamos a pasar difícil, pero vamos a estar cimentados sobre la roca y no nos vamos a derrumbar. Es algo hermoso confiar en el Señor. Es algo hermoso confiar en la palabra del Señor, obedecerla y llevarla en su plenitud para ir nosotros creciendo día a día. Amados, hay promesa en obedecer al Señor. Hay promesas en someternos a Dios. No solamente confesarlo con nuestra boca. Voy a emplear en el próximo estudio sobre esto. ¿Qué significa que Él es Señor de mi vida? ¿Qué significa que Él sea el amo absoluto de todo mi ser, de mi corazón? ¿Qué significa que yo me entregue? La misma Biblia lo habla. Antes de tú confesar al Señor y decirle que lo quieres seguir, analiza tu vida. Él compara con un rey que va a la guerra. Analiza, él compara con una torre y la construcción. Esto no es simplemente de confesarlo. Esto es simplemente de uno detenerse y decir, espérate, yo estoy dispuesto a escuchar a los demás con más valor que yo, que a mí mismo. Yo estoy dispuesto a someter mi vida completa al Señor soberano Rey, a Dios como Señor absoluto de mi vida, no solamente como mi Salvador, como Señor absoluto de mi vida. Yo estoy dispuesto a pagar el precio de negarme a mí mismo, como comenzamos, de entregar el egoísmo, de examinarme todos los días, de entregar mi vanidad, de no solamente velar por mis propios intereses. Yo estoy dispuesto a tomar la naturaleza de siervo porque ahora yo le pertenezco a un Señor que me compró con precio de sangre. Yo estoy viviendo de esa manera. Estoy dispuesto a vivir de esa manera. No es solamente confesar a Jesús. Los demonios confiesan y creen y tiemblan, pero no son salvos, no son redimidos. Nosotros tenemos un Señor absoluto en nuestra vida, que es el que gobierna nuestras decisiones, nuestras emociones, todo en nuestra vida, todo. Por eso es que no debemos tener egoísmo, no debemos tener vanidad, no debemos velar solo por nuestros propios intereses. Debemos tomar la naturaleza de siervo y tener humildad al considerar a los demás como superiores a nosotros mismos. Esa es la actitud que glorifica el nombre de nuestro Señor Jesús y nos hace a nosotros verdaderos discípulos del reino. Termino con la palabra en Pedro, primera de Pedro. Hemos hablado de esto muchas veces. Dice, primera de Pedro, capítulo 1, verso 13 en adelante. Por eso dispónganse para actuar con inteligencia, tengan dominio propio, pongan su esperanza completamente en la gracia que se les dará cuando se revele Jesucristo. Como hijos obedientes, no se amolden a los malos deseos que tenían antes cuando vivían en la ignorancia. Más bien, sean ustedes santos en todo lo que hagan, como también es santo quien los llamó. Pues está escrito, sean santos porque yo soy santo. Ya que invocan como Padre al que juzga con imparcialidad las obras de cada uno, vivan con temor reverente mientras sean peregrinos en este mundo. Como bien saben,
Ustedes fueron rescatados de la vida absurda que heredaron de sus antepasados. El precio de su rescate no se pagó con cosas perecederas como el oro o la plata, sino con la preciosa sangre de Cristo, como un cordero sin mancha y sin defecto. Cristo, a quien Dios escogió antes de la creación del mundo, se ha manifestado en estos últimos tiempos en beneficio de ustedes. Por medio de él ustedes creen en Dios, que lo resucitó y glorificó, de modo que su fe y su esperanza están puestas en Dios. Ahora que se han purificado obedeciendo a la verdad, no solamente la fe, obedeciendo a la verdad, y tienen un amor sincero por sus hermanos, por los demás, por la iglesia del Señor. Ámense de todo corazón los unos a los otros, pues ustedes han nacido de nuevo, no de simiente perecedera, sino de simiente imperecedera, mediante la palabra de Dios que vive y permanece. Tengo que terminar aquí. Continúo en 2 semanas, porque la semana que viene no vamos a estar aquí en Orlando. Oren por nosotros, si Dios lo permite, que todo salga bien. Así que nos vemos en 2 semanas. Que la paz de Dios sea con cada uno de ustedes. Que esta palabra llegue a su corazón y comencemos a practicarlo, escuchando. Mire, comience con su familia, comience con sus amigos, comience con la gente que tiene usted cerca. Escúchelo sin estar pensando que va a contestar. Escuche primero para que usted vea que el nombre de Dios va a ser glorificado y usted va a crecer en amor para sus semejantes. Padre, te damos gracias por esta palabra. Te pedimos por los que necesitan sanidad, Señor, especialmente por la hermana Carol. Padre, levántala, Señor, sánala, restaura todo su sistema, todo su cuerpo. Nos ponemos de acuerdo como iglesia, Señor. Tu palabra dice que lo que nos pongamos de acuerdo aquí en la tierra, tú lo harás en el cielo. Estamos pidiendo por nuestra hermana, para que tu mano sanadora la toque, Señor, y ella pueda estar restablecida y restaurada 100% para la gloria tuya. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Amados, Dios les bendiga. Nos vemos en 2 semanas, si Dios lo permite.